si están entrando todos. Espérenme tantito. Hola, buenas tardes. Buenas noches y probablemente en algún lugar buenos días. Soy Leticia Gómez, la creadora y directora de Sumar, y les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra segunda semana de Congreso Sumar Nexus 2022. El día de hoy tenemos como invitada a una gran coach, o una gran conferencista, Laura Smush, que viene a darnos un taller muy interesante. Les pedimos, si tienen la posibilidad, para aprovechar lo más que se pueda este espacio, que se den la oportunidad de que abrir sus cámaras y poder estar interactuando más con ella. Y me voy a permitir, bienvenida Laura, me voy a permitir darles un poquito, hablar un poquito de lo que es Laura. Si me espera un momentito, ahorita no me está fallando tantito la parte de la tecnología para hablarles un poquito de lo que es Laura. Si quieren, les pido si pueden ir diciendo de dónde nos visitan, de dónde están, de qué país, a qué se dedican. ¿Querés que lo hagan en el chat? Sí, por favor, o lo pueden hacer, abrir su micrófono y decirnos tantito de dónde vienen. Acá Daniel hoy dijo desde Argentina, un gusto. Daniel, ¿cómo estás? ¿Alguien más que nos quiera compartir? Desde Bariloche, Vanessa, desde Santiago de Chile, supongo, Caco Guzmán, desde Montreal, Canadá, Olga. ¿Qué más? Desde Tijuana, México, docente y empresaria, Julissa. ¿Alguien más? ¿Cómo llegamos? Ay, discúlpenme, pero no me está dejando ver. Yo desde la Tierra Colorada, desde Argentina. ¿Qué es la Tierra Colorada? La Tierra Colorada y la Tierra Misionera, la de las cataratas. Ok. Muy bien. Iguazú. Misiones es una de las provincias, una de las tantas provincias hermosas que tiene la Argentina, con nuestras grandiosas cataratas del Iguazú. Con esa referencia ya nos damos por conocidas porque las cataratas... De ahí viene nuestra querida Rita. Yo de Argentina, provincia de Buenos Aires, ciudad de La Plata. Laura, tú nos visitas desde Buenos Aires también. Buenos Aires también. De Buenos Aires, sí. Un barrio muy hermoso que se llama Versalles, igual que Versalles de Francia, pero nosotros decimos Versalles, lo pronunciamos así. Es un barrio dentro de la capital, muy, muy verde, muy tranquilo. Algunos piensan que es un pueblo, pero no, estamos dentro de la ciudad. Así que si vienen por acá, pasen a conocer Versalles. Pues bueno, bueno, de hecho ya hay algunas personas que están diciendo que tenemos que hacer un tour interesante para aquellos lugares. Pero totalmente. Sí, seguimos sumando, vamos a Montreal, a Tijuana, Buenos Aires, Bariloche, Misiones, tenemos por todos lados. Mariela dice que es docente. Hola, ¿yo? Sí, Hola, me Marina. presento. Mi nombre es Marina González. Estoy en este momento ubicada en Toronto, Canadá. Soy Project Manager y también soy autora de un libro titulado El duelo y los 44.000 chocolates.
Llegué a este espacio, creo que por Olga Saldarriaga, mi amiga del alma de hace muchos años. La quiero mucho, Olguita, por ahí te veo. Y me mencionó, no me mencionó directamente, yo creo que indirectamente, no sé, las cosas, miren, las cosas no son casualidad, las cosas se van dando. Y en algún momento me llegó la invitación de sumar y leí el contenido y dije, bueno, quiero conocerlos y quiero saber de ustedes. Así que aquí estoy en esta semana. Bienvenida. Muy bienvenida. A ver si acá. ¿Está lo tuyo? No, María Rita, ¿tú lo tienes a la mano? Estoy buscándotelo. Ay, discúlpeme, es que no me está dejando entrar la computadora, la tecnología no me está dejando entrar a mis archivos, o sea, se está atorando y no me deja, y sí no me gustaría que pasáramos Buscando. y presentarla Y a Laura. yo lo tenía por acá, pero como no me correspondía hablar de esto hoy, entonces por eso no la tengo a mano. Sí, no te preocupes, pero... Vamos a hacerlo más fácil. A ver, me parece que acá la encontré. Acá encontré la Ok. bio de la. Sí, Si no, si lo puedes escribir, por favor, María Rita. Y pues disculpas, pero vivimos en un mundo donde hay cosas que pasan. bueno, Laura Schmusch, este se lo agrego yo, es una mujer maravillosa y una docente, una profesional fantástica. Es coach, modelo ontológico y con PNL, entrenadora en PNL, programación neurolingüística, magíster en psicología cognitiva y aprendizaje, es educadora y es escritora. Sus áreas de trabajo son crecimiento personal, desarrollo profesional y la implementación de programas de comunicación institucional y calidad de vida. Imparte capacitaciones, entrenamientos, cursos de liderazgo, PNL y sesiones de coaching para instituciones y empresas y talleres de desarrollo personal, seminarios y retiros en inglés y en español. Habla fantástico en inglés y además, bueno, el tema del coaching, de la inspiración y, bueno, y sus libros y una cantidad de talleres maravillosos que amorosamente imparte todo el tiempo, cada mes del año con una temática diferente. Así que, Laura, muy bienvenida. Te recibimos con el corazón abierto y dispuestos a aprender de tu mano. Muchísimas Muchas gracias. gracias, María Rita. Muchas gracias y pues bienvenida, Laura. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de comunicación y muchos de ustedes saben mucho de comunicación. Específicamente hoy quiero referirme a lo que sucede en el ámbito de las empresas, de las organizaciones, en las cuales se habla del cambio, yo diría casi todo el tiempo. Es una exageración lo que estoy diciendo cuando digo todo el tiempo, pero sabemos que la palabra cambio está presente una parte muy importante del tiempo. Entonces, en las empresas, esta palabra cambio que está tan presente, y a veces sin recordar que los cambios significativos van a ocurrir cuando las personas modifiquemos el modo en el cual pensamos e interactuamos. Solemos disociar nuestro crecimiento personal de los cambios de las organizaciones. Pareciera que los cambios en la estructura organizacional, reingeniería, alianzas estratégicas, nuevas tecnologías, están allí afuera y no acá adentro. Muchas veces la gran frustración de los CEOs surge al creer que es más fácil cambiar estructuras organizacionales que modelos mentales y formas de comunicación entre sus colaboradores. Y acá esta pregunta es para ustedes, para empezar a pensar en esto juntos. ¿Qué modos de pensar no estamos usando que nos ayudarían a modificar el modo en el cual estamos tratando nuestros más grandes desafíos? Repito la pregunta para pensar juntos. ¿Qué modos de pensar no estamos usando que nos ayudarían a modificar el modo en el cual estamos tratando
nuestros más grandes desafíos. El propósito es que encontremos juntos vías de colaboración para construir puentes, para crear ambientes resonantes, culturas empresariales generativas, tanto en gestión de proyectos, planificación de tareas, búsqueda de soluciones, seguimientos, auditoría. Vamos a estar viendo juntos hoy cómo el arte de la indagación es una puesta en valor. Estamos en el trance de creer que nosotros entendimos exactamente lo que el otro dijo y que el otro entiende perfectamente lo que digo yo la mayor parte del tiempo. Nos manejamos en Obviolandia y después no sabemos qué pasó con ese comentario, con eso que no se entendió, e interpretamos con información de nuestra propia cosecha, que nada tiene que ver con lo que el otro quiso decir. Muchas veces hablamos diferentes idiomas con nuestros clientes, proveedores o altos mandos si están en otras partes del mundo, pero aún comunicándonos en español, muchas veces tomamos eso que nos han dicho y lo interpretamos desde nuestro estado de ánimo, información previa activada, es decir, algo que estuvimos pensando un ratito antes, creencias, sensibilidad a un determinado tono de voz, o la falta de tono de voz y gestos cuando el mensaje es a través de un correo electrónico o WhatsApp. Entonces, voy a invitarlos a responder una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos que hemos entendido a alguien? Pueden escribir en el chat, pueden abrir los micrófonos. ¿Cómo sabemos que estamos entendiendo o que entendimos a otra persona? Rechequeando lo que escuché. ¿Y cómo rechequeas lo que escuchaste, Vanessa? A ver si puedo hablar, que estoy con mi nieto. Volviendo a preguntar lo que escuché, si lo que escuché es lo que la persona quiso decir. Bien. ¿Qué otras formas? Repreguntando, dice María Marta. ¿Alguna otra forma? Casi que parece obvia esta, ¿no? Con el escuchando, oír, observar y sentir. Coherencia, dice Caco. ¿Y qué sería coherencia, Caco? ¿Tenés ganas de compartir? Sí, hola, ¿cómo están? Soy Caco de Santiago y para mí ganas de coherencia es chileno, eso por que... eso te pedí que hablaras. ¿Ah? Tenía ganas de escuchar chileno, por eso te pedí que hablaras. Perfecto, gracias. Oye, bueno, saludo a todos y coherencia para mí, les quiero contar que yo soy coach ontológico, así que es un tema bien que me toca mucho porque he ido aprendiendo y nunca dejando de aprender eso, que normalmente las personas, la coherencia nunca está un 100% en estos 3 puntos de su lenguaje, su cuerpo y sus emociones. Por eso yo lo quise como llevar ahí, que uno cree que escucha solamente con oír, pero más que oír hay que observar y hay que sentir lo que la persona me está tratando de decir, un poco seguirla y siendo empático con él o con ella. Así que un poco eso, la coherencia es que, explico eso, que todos estos 3 espacios de lenguaje, emoción y cuerpo estén en congruencia. Bien. Gracias. María Rita, ¿puedes leer los comentarios del chat? Te leo. Ulisa dice que el parafraseo es una buena técnica. Mercedes que comenta repitiendo lo que escuchamos. Ulisa dice también cuando el sentimiento que nos embarga al escucharlo nos agrada. Y Olga cuando veo su expresión facial. Bien. Durante esta hora y pico vamos a estar hablando
acerca de algunas de estas cosas que ustedes acaban de nombrar. Unos cuantos de ustedes nombraron las preguntas. Las preguntas pueden hacer muchas cosas. En un proceso de coaching colaboran para identificar creencias y valores, por ejemplo. Nos permiten llegar al pensamiento del coachee, tener acceso a qué lo está limitando, información acerca de cuáles son sus recursos. La cualidad mágica que tienen las preguntas es que es imposible no responderlas. Aunque contestemos no sé, eso ya es una respuesta. Las preguntas son grandes antorchas que iluminan aquello que de otra forma quedaría oculto. Hablamos de una conversación de coaching, pero fuera de una conversación de coaching. El valor de una buena pregunta consiste en aclarar y hacer fluida la comunicación. Muchos conflictos en las organizaciones y en el ámbito familiar podrían prevenirse si se hiciera la pregunta correcta en el momento adecuado, antes de que algún tipo de malentendido tome dimensiones incalculables. Aprendiendo a ir profundo, las preguntas nos asisten a desenmarañar, a desempolvar, a abrir la puerta a eso que a veces puede llegar a tener olor rancio. Y vamos a ver algo que dijo don Miguel Ruiz, que creo que todos ustedes lo dijo, lo escribió, creo que ustedes lo conocen. No hagas suposiciones ni saques conclusiones de todo precipitadamente. Al hacerlo, crees que lo que supones es cierto y creas una realidad sobre eso. Ten la valentía de preguntar, aclarar y expresar lo que quieres. Comunícate con los demás con la mayor claridad que puedas para evitar malentendidos, tristeza y otros dramas. Con solo este acuerdo puedes cambiar tu vida por completo. Aprendiendo a ir profundo, dije, con las preguntas, podemos llegar a eso que generalmente no está demasiado accesible. ¿Para qué? Preguntamos. Por un lado, para cambiar el foco de atención y modificar nuestras emociones. Las preguntas abren la posibilidad de recuperar aquello que todavía no está a nivel conciencia o a nivel verbal. Precisamente el otro día hablábamos con Dan Oil, que está acá, acerca de toda esa información que está almacenada en el cuerpo o en la mente no consciente, que todavía no pasó a nivel palabra, pero que está ahí, está influyendo. Caco nombró esto que es casi el mantra dentro del coaching ontológico, que es emociones, cuerpo y lenguaje. Esto que es cuerpo, que todavía no se manifestó a nivel palabra, pero influye en la conversación. ¿Cómo llegamos ahí? Precisamente son las preguntas las que amplían esos recursos de los cuales disponemos. Una de las cosas que los humanos hacemos es generalizar. ¿Para qué generalizamos? La generalización es uno de los mejores tipos de aprendizaje que tuvimos. Cuando éramos pequeños, casi bebés, y acercamos por primera vez la mano a un enchufe y mamá, papá nos gritaron, entendimos perfectamente que lo que no se tocaba no era solamente ese enchufe, sino que nuestra mente tuvo la habilidad de entender que todo lo que fuera parecido a eso no se tocaba, que había otros enchufes, no solamente ese en el cual mamá o papá o quien fuera nos paró para protegernos, para cuidarnos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros generalizamos todo el tiempo? Vamos a ver algunos ejemplos
de generalizaciones en relación con interpretaciones de cosas que vamos viendo y que vamos haciendo. Vamos a suponer que una persona tiene hambre. Esa es la situación. Y nos pregunta, ¿cuándo comemos? Suponiendo que alguna vez alguien nos preguntó cuándo comemos a modo de reproche, en lugar de entender que la pregunta es, que la pregunta me está diciendo que la persona tiene hambre, yo puedo llegar a interpretar, uy, está enojada porque todavía no cociné, está enojada porque ya es tarde, está enojada porque persona tiene hambre. ¿Cuándo comemos? Y yo generalizo y hago este rulo de comunicación, presuponiendo que está enojada conmigo, porque alguna vez me pasó. Entonces, ese mensaje que esa persona me está dando, lo estoy interpretando de un modo que puede ser correcto o tal vez no. Puede ser funcional o tal vez no. Imagínense que después de él está enojada conmigo, me digo o siento que me duele que esa persona se enoje conmigo. Y después interpreto que algún gesto que hace esa persona me está diciendo déjame sola. Y esa persona me ve e interpreta que yo la odio. Esa persona se siente herida por el mensaje confuso. Interpreto que me está atacando con algo que dice o con algún gesto que hace. La otra persona se siente herida por la forma en que yo respondo. Sigue el mensaje confuso. Alguna de los dos creemos que el uno está atacando al otro. Y así vamos por la vida con mensajes verbales o no verbales que al no preguntar, al interpretar, al quedarnos con la sensación sin hacer nada para aclarar, van ensuciando la comunicación. Levante la mano el que nunca entró en un rulo de comunicación como el que acabo de describir. Ay, no veo ninguna mano levantada. Porque en algún momento o en otro entramos en algo parecido a esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en una empresa cuando lo que funciona es este tipo de comunicación? Si no preguntamos qué significa eso que nos dijo, si no hacemos este tipo de indagación, que es la que ustedes nombraron, que es la indagación verbal, para descubrir lo generalizado, para descubrir lo oculto, para descubrir lo confundido, no aclaramos. No nos aseguramos de haber entendido lo que la otra persona quiso decirnos. Al preguntar qué significa exactamente un comentario, le ofrecemos a nuestro interlocutor la oportunidad de precisar. Y a lo mejor entonces oímos una instancia de feedback que nos resulta útil, o descubrimos por qué nos hicieron determinada observación. Con la pregunta de aclaración nos damos la oportunidad de comprender también desde dónde la persona dijo lo que dijo. En este caso era que tenía hambre. Desde una pregunta bien formulada, invitamos a las personas a aclarar las palabras ambiguas, las referencias ambiguas, lo que falta en eso que me está diciendo, esa información que no llegó a decirme, y también las generalizaciones. Ahora, ¿cómo preguntamos? No aclaramos nada si preguntamos así con los brazos, con las manos a la cintura y preguntamos, a ver, ¿y eso que me está diciendo a qué viene? Eso no es la indagación que estamos proponiendo. Hablamos de preguntar desde un estado centrado, abierto, con interés genuino. En lugar de ofendernos o de defendernos, preguntar.
Si alguien, por ejemplo, nos dice, ese informe que me diste no se entiende para nada, podemos hacer dos cosas: apretar los dientes, irnos y ponernos a criticar después a la persona que nos dijo eso. Podemos sentirnos atacados y también atacar. O podemos preguntar qué parte de ese informe no se entiende específicamente. Si alguien nos dice, por ejemplo, de la nada, no me lo mandaste, ¿qué querés decir con que no te lo mandé? ¿Qué cosa no te mandé? Y acá es importante preguntar qué entendés por mandar. Yo utilizaba la palabra mandar muy a menudo: mandar un mail, mandar un mensaje, mandar el dinero. Y un participante de mis cursos de Ecuador me dijo, pero ¿cómo mandar? ¿De qué hablas con mandar? Mandar para nosotros es otra cosa, mandar es dar órdenes. Mandar para ellos no es significado, no es sinónimo de enviar. Entonces muchas veces, y sobre todo bueno, en idioma español, que tenemos tantas variedades de idioma español, a veces es bueno preguntar ¿a qué te referís específicamente con esa palabra? ¿Qué significa esa palabra? Y no solo cuando hablamos con alguien de otro país, también con alguien de otra edad, porque muchas veces los más jóvenes o los mayores le dan otros significados a las palabras. Notar, por ejemplo, tiene un sinónimo para nosotros, sobre todo para la gente de mi edad o de edad parecida, es fijarse, fijarse. Pero personas más jóvenes se ofenden cuando les decimos fíjate, porque es un reproche. Fíjate, fíjate es, bueno, mira lo que estás haciendo. La palabra fíjate no le suena bien a alguien que tiene más o menos 30 años. Pero para los que somos un poquito mayores, fijarse es simplemente notar. Bueno, no sé cómo será en México o en Chile o en otros países. Bueno, por eso, ¿por qué te molestaste cuando te dije fíjate, por ejemplo? Entonces, bueno, ahí vemos qué es lo que pasó, era una cuestión generacional. ¿Qué significa eso específicamente para vos? Le podemos preguntar también. Entonces, estábamos hablando de esto de escuchar con atención la respuesta de nuestro interlocutor, porque se trata de comunicación y no de confrontación. Por eso, ante la duda, siempre está bueno pedir la aclaración, hacer esa pregunta. Ahora, ¿cómo es la pregunta que vamos a hacer? Vamos a llegar a eso en un ratito. Y también tener bien claro qué es lo que necesitamos saber realmente, porque no es preguntar por preguntar. ¿Cuál es la información que estoy necesitando y no estoy entendiendo de eso que me está diciendo? También hay indagaciones que son no verbales. Por ejemplo, con los ojos. Yo puedo indagar a una persona con la forma en la cual la estoy mirando. Y ese tipo de mirada le está contando a la otra persona que yo tengo interés genuino en eso que me está diciendo. Que tengo interés genuino en eso que por ahora ninguno de los dos sabemos. Porque muchas veces esa información que el otro me está dando, que no está clara para nosotros, tampoco está clara para la persona que la dijo. Y entonces, antes de comenzar a explorarnos, propongo una nueva pregunta. Y es, ¿desde qué estado preguntamos eso que preguntamos? Y no estoy hablando de las sesiones de coaching en las cuales vamos bien preparados, entramos en lo que llamamos el estado coach, centrados, abiertos, respiramos, el famoso generar el contexto. Estoy hablando de la comunicación en la vida cotidiana. Entonces los invito a que recuerden la última vez que hicieron una pregunta. No importa qué tipo de pregunta era. Y pudo haber sido un familiar, en el ámbito laboral, en el supermercado. Recuerden qué tono de voz usaron. Cómo se dirigieron a la persona antes de preguntar. ¿En qué estado emocional estaban? Entonces, voy a invitarlos
a que antes de seguir y antes de empezar la práctica de hoy, cada uno de ustedes, con la experiencia que tiene, busque la forma, a través de la respiración o a través de cómo se sientan, o vaya a saber cómo lo hace cada uno de ustedes, entrar en un estado abierto, receptivo, centrado, con recursos. Tómense los próximos segundos para encontrarse en ese estado en el cual les gustaría hacerle la pregunta a esa persona para conseguir información de altísima calidad. Para ponerse en el estado en el que saben que ustedes pueden acceder a buena información dentro de ustedes. Para mí y para mucha gente, la forma más fácil de hacerlo es a través de la conciencia de la respiración. Recordando que cuando indagamos, no es para poner a otra persona en falta ni para desafiar, porque también podemos quedarnos con algo que nos dijeron y rumiar nuestra interpretación, pero lo más sano es preguntar lo que no está claro, y preguntarlos desde un estado lleno de recursos. Es tan obvio esto que estoy diciendo, es tan pero tan obvio. Sin embargo, la mayoría de las personas en apuro, distracción u omnipotencia no lo hacemos. A veces da miedo preguntar. Muchas veces esto de preguntar nos remite a una escena como la de Matrix. Cuando elegís la pastilla roja, todo cambia. Se llena de vida, colapsa, se vuelve caos, se reordena y regresás a una nueva versión de la vida. Sin embargo, muchos nos quedamos con la pastillita azul que nos permite que nada cambie y seguir viviendo esa ilusión de que entendimos, la ilusión de seguridad, aun cuando no sabemos nada. Y ya sabemos que una vez que elegimos la pastilla roja, las preguntas van a empezar a activarse, a penetrar en esas capas dormidas, a atravesar hilos invisibles que recubren nuestras comunicaciones. Esos hilos que muchas veces vamos tejiendo a modo de coraza para protegernos, para no sentirnos tan vulnerables, para refugiarnos allí. Y sabemos que un lugar cerrado y endurecido no es un buen refugio donde quedarse. Ni para mí, ni para vos, ni para nadie. Porque una persona endurecida no puede dar ni recibir. Por eso la propuesta es empezar a utilizar las preguntas para expandirnos, para abrir espacios, ya que los espacios cerrados no permiten respirar. Entonces, la propuesta es ir abriendo, inhalando y exhalando, preguntándonos, indagándonos, haciendo tambalear algunas certezas, o esas frases repetidas que heredamos, copiamos, no cuestionamos, o las ideas que viralizamos hacia afuera y que endurecen por dentro. Recordando que la indagación no es un interrogatorio. En la indagación exploramos y descubrimos, abrimos posibilidades, aclaramos. Preguntamos para investigar, para descubrir, para averiguar, con interés genuino. Y nuestra conciencia, al expresarse a través de la sintaxis de un idioma, puede pasar por 3 procesos. El proceso de generalización, el proceso de eliminación, el proceso de distorsión. Y antes de entrar en eso, vamos a hacer un juego entre todos. Y habíamos pensado en ir a salas, pero después decidimos hacerlo acá todos juntos, ya que como algunos están con la cámara apagada y no sabemos si a lo mejor están ocupados y no pueden encenderla y en las salas no van a poder hablar,
espero que sí acá en Sala Grande. Yo les voy a leer una historia que es una situación de algo que ocurre en una empresa. Les pido que la escuchen con mucha atención, porque les voy a pedir después que me la cuenten. Me gustaría después escuchar varias versiones de esta historia. Y es una historia real, es algo que sucedió en una empresa en la cual yo trabajaba. La colaboradora me contó que el representante de la sucursal de Alemania se lo había entregado hacía poco y que todos estaban al tanto. Dicen que esa persona no cumplió con lo que se había comprometido y por eso era mejor no decir nada. Siempre suceden este tipo de cosas en ambientes así porque las asistentes son irresponsables y siempre se olvidan de escuchar correctamente. Todo esto a mí me hace muy mal. Estoy segura de que es el fin. ¿Quién me puede contar esta historia? Imaginemos que dentro de un rato alguien dice, ¿qué historia contó Laura? Yo te puedo decir, Laura, voy a decir, no la puedo contar. Iba a apuntar y me iba, o sea, estaba atendiendo tanto que me perdí. Que me perdí, o sea, sí que el asistente que recibió algo del encargado en Alemania, de los juicios que hicieron que las asistentes no se puede confiar en las asistentes, pero como no quise apuntar, me perdí. Bien. Me perdí, es lo que puedo decir. ¿Y quién recuerda algo como para... O sea, ¿qué dijo? ¿Qué pasó en esa empresa? Bueno, yo recuerdo que había un asistente que le dijo al gerente de la sucursal de Alemania que se lo habían entregado, no sé qué, pero que se lo había entregado, pero que a lo mejor no entendió bien y le hacía pensar que el asistente era irresponsable y que eso lo hacía sentir mal. Eso más o menos recuerdo. ¿Y qué va a pasar la próxima vez que contemos esa historia? Cualquiera de nosotros. Se va a distorsionar, como supongo que pasó en la empresa. A mí lo que más me quedó fue esto de que de esto no se habla, o sea, no lo vamos a hablar para evitar malos entendidos, y entonces faltaba información en realidad. Me pasó como a Leti, ¿no? O sea, de quién fue, que mandó, que no mandó. Alemania sí quedó, pero lo que más me quedó es de esto no se habla, entonces había como algo encriptado ahí que no se terminaba de escuchar, o por lo menos yo no lo terminé de escuchar. Así que la próxima vez que lo contemos le vamos a ir sacando las partes que no entendimos y vamos a ir dejando algún esqueleto que, tipo el teléfono. Ojalá sucediera eso, ojalá sucediera eso. Lo que va a suceder a medida que la historia circule, que es lo que sucede con... Cada uno le va a agregar algo. Cada uno le va a agregar algo de su propia cosecha. Porque cuando hay información que falta, nuestra mente no lo aguanta eso y empieza a llenarlo. Entonces, ahora está muy reciente esto que yo leí, pero dentro de un ratito, y si esto fuera algo de relevancia en la vida de ustedes, y lo contaran, lo transmitieran, seguramente esto que Marina no te acordás, esto que decís, ay, bueno, hubo algo pero que yo no sé qué es, al contarlo, seguramente dirías algo que te imaginas que es. Y la otra, ¿no les pasó muchas veces de vivir historias que nunca vivieron y que otro las contó? Y decir, bueno, pero yo lo viví diferente. Claro,
personas que no estuvieron y que cuentan una historia porque la escucharon del que la escucharon, del que la escucharon, porque cuando hay algo que no está claro, nosotros lo modificamos porque necesitamos hacer sentido de eso que estamos escuchando. Entonces después nos preguntamos por qué la gente cree las historias falsas, por qué algunas noticias se viralizan y no tienen nada de ciertas. O desde dónde lo escuchamos, ¿viste? Yo lo escuché como periodista y dije, esto le tengo que sacar, porque si no sé de dónde viene, no voy a poder armar. Pero en realidad es lo que vos decís. No es que no vamos por lo que es fidedigno. Vamos a contar y bueno, esto seguro que es por lo otro que pasó la otra vez, ¿te acordás? Y entonces seguimos haciendo algo que finalmente se desvirtúa. ¿Te imaginas si pasa esto? Bueno, vos dijiste que había sido cierto en una empresa, nivel de incomunicación que puede generar, ¿no? Esto pasa en la empresa, pasa en la familia, pasa en el país, pasa en el mundo. ¿Qué sucedió durante estos 2 últimos años con la información? Caco, ¿estabas levantando la mano? Sí, perdón Laura, quería agregar eso, lo que dijo María Rita, que también en la historia a mí me pareció desde un principio que la persona que emitió este comentario no tenía la información de primera fuente. Le habían, como tú lo dijiste, le habían contado que le habían contado y segundo, emitió juicios propios. Entonces, como tú dijiste y todos han comentado, quería yo ratificar eso, que se va distorsionando la historia y al final cuando no tenemos lo fidedigno, al final va a terminar lo que tú estás diciendo, lo que ha pasado los 2 últimos años. Y lo que es importante ahora, y les quiero preguntar a ustedes, es ¿qué les pasa en el cuerpo cuando escuchan una historia como esta? No que piensan, que a lo mejor pueden, ay, no apunté, no lo recuerdo, no estoy segura. ¿Qué les pasa en el cuerpo cuando no entienden? Inquietud. ¿Cómo sentís esa inquietud? Como, no sé, como en el estómago, como algo que se revolvía, como en el estómago y luego como en el pecho, ¿no? O sea, como, porque no me acuerdo. O sea, como una opresión en el pecho. Ahí yo creo que lo sentí. ¿De qué otra forma se les presenta a otros? Sí. ¿No? Sí, María Rita. A mí me da como la sensación de no poder hacer pie. O sea, yo quería pararme en algún lugar para contar la historia y como me faltaban partes, era como que no podía estar, eso, no podía hacer pie. Esa era la sensación que tenía de una fuerte incomodidad. Me iban faltando partes y, eh, digo, por eso me parece que la que escuchó fue la periodista. Me iban faltando partes y no tenía cómo volverlo a contar de una manera que pudiera para mí ser fidedigno. ¿Qué más? Algo en el pecho, en el estómago, no poder hacer pie. Sí, Caco. A mí me sucedió que me bajó la calma, me bajó un poco la impotencia de no entender cómo dicen, pero de inmediato me salió Caco el investigador de cuando Laura terminara de contar, decirle, perdón Laura, repíteme y si me puedes dar una información más directa o con nombres para yo poder entenderte, porque la verdad que entendí un poco el fondo, pero no su forma. Bien. ¿Alguien más quiere compartir? A ver, yo, pues Sí, yo es Lourdes. como que sentí como como la velocidad, o sea, como que iba procesando yo más lento de como tú ibas contando la historia y entonces como que quería dar ese salto para poder alcanzar la historia y se me iban yendo todavía más partes. Entonces, eso es lo que me pasó a mí, que no estaba a la misma velocidad del mensaje, me quedé rezagada.
yo sentí que lo inconexo me generó un vacío, y un vacío mental, te podría decir. O sea, sentir que nada conectaba con nada. Ujú. Precisamente, y ustedes lo vienen diciendo, este tipo de lenguaje, usado de otra manera, por supuesto, no como lo usé yo, usado de otra manera, es el que se usa para los estados de trance, pero no para la comunicación con precisión en la vida diaria o en el ámbito laboral. Entonces, muchas veces la información nos llega en forma de rumor, se dice, se piensa, no se sabe muy bien de dónde salió determinada cosa. Pero otras veces somos nosotros los que damos la información de esa forma. ¿Por hacer mal? No. Porque a veces ni siquiera lo tenemos claro adentro, entonces tampoco lo podemos decir. ¿Cuántas veces dieron vueltas y vueltas y vueltas con las palabras porque no tenían demasiada idea de cómo decir algo que estaban pensando o sintiendo? Porque eso que estaba dentro, en la cocina interna, en lo preverbal, no tenía modo todavía, no encontraba palabra para salir. Entonces no son solo nuestros interlocutores los que a veces nos tiran este paquete de datos o de oraciones incompletas o no del todo bien formadas. Nosotros también hablamos así. En la programación neurolingüística, los practicantes de la programación neurolingüística utilizamos un regalito que nos hizo uno de los creadores de la PNL, el señor Grinder, basado en la gramática transformacional de Chomsky, llamado el metamodelo del lenguaje. Son preguntas con las cuales indagamos acerca de precisamente esto que fue suprimido, eliminado, generalizado, en ese proceso en el cual nuestras ideas pasan de lo que se llama la estructura profunda a la estructura superficial. Es decir, la estructura profunda es ese espacio donde está lo no verbal o lo preverbal, que se convierte en verbal cuando pasa por ese filtro de la sintaxis del idioma que estamos hablando. El lenguaje nunca puede equipararse a la velocidad y variedad y sensibilidad de nuestros pensamientos. Solo puede ser una aproximación. Un hablante puede tener una idea completa y total de lo que quiere decir, o no. Pero eso que está dentro es lo que los lingüistas llaman la estructura profunda. Y esa estructura profunda no es consciente. El lenguaje existe en un nivel neurológico muy, muy profundo. Y lo que hacemos es acortar la estructura profunda para hablar con claridad. O sea, cuando pasa a la estructura superficial, hay información que no sale en la sintaxis. Por diferentes motivos. Porque creemos que es información compartida, creemos que estamos en Noviolandia, creemos que el otro ya lo sabe, o porque nosotros no tenemos demasiado claro internamente de qué se trata. Y cuando pasamos de esa estructura profunda a la estructura superficial, hacemos tres cosas. En primer lugar, seleccionamos solo una parte de la información. Gran cantidad de esa información queda fuera. Ese proceso se llama eliminación, que son las partes que quedan ausentes en la sintaxis de la oración. En segundo lugar, damos una versión simplificada, que es lo que llamamos distorsión. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y en tercer lugar, generalizamos.
Distinguimos, como dije hace un ratito, este modelo que apunta a la información específica del modelo miltoniano, que es el que utilizaba Milton Erickson para inducir estados de trance. La mayéutica, el famoso método socrático, es un método de dialéctica o demostración lógica para la indagación o búsqueda de nuevas ideas, conceptos, o esos prismas que tiene la información. Este modelo, llamado el metamodelo del lenguaje, es una herramienta muy poderosa para desmenuzar esos pensamientos automáticos y las creencias de las personas, al fomentar el abandono de cogniciones rígidas. En nuestra curiosidad por encontrar nuevos modelos que puedan ser útiles para la exploración de todo aquello que ha quedado oculto, fuimos encontrando diferentes metodologías que nos invitan a desarrollar el aspecto creativo del uso del lenguaje, y para, a partir de ahí, deleitarnos en indagaciones profundas, sobre todo en las conversaciones de coaching. Es la mayéutica, que como la palabra lo indica, a través de la etimología, es el parto o el nacimiento, el dar a luz a nuevos conceptos, nuevos descubrimientos, nuevos ¡ah! La mayéutica es un método que consiste en realizar preguntas que Sócrates usaba como parte de la transmisión de sus enseñanzas. Él utilizaba las preguntas como guía para que sus discípulos fueran encontrando conocimiento. Y las preguntas como dije hace un ratito, nos sirven para abrir, para limpiar, para desenmarañar eso que quedó enterrado en profundidades no exploradas. Y explorar esos lenguajes, esos espacios, contribuye a cualquier proceso de creatividad, de buena comunicación, de motivación, de inspiración. El metamodelo, que es una serie de preguntas, nos sirve para recoger información, para aclarar significados, para identificar limitaciones, para abrir nuevas opciones. Y ahora, en este momentito, vamos a concentrarnos en las generalizaciones. La de los dedos en el enchufe que les nombraba antes. Les decía que nosotros aprendemos gracias a las generalizaciones. Y gracias a las generalizaciones construimos nuestros hábitos y las cosas se hacen mucho más fácil. El problema aparece cuando generalizamos con muy pocos ejemplos que no son representativos. Es necesario estar, por ejemplo, muy atentos con palabras como siempre, nunca, todos, nadie. Son palabras que indican que no hay excepciones. Y ese tipo de palabras son muy limitantes porque asumimos cosas erróneamente. Imagínense que les diga a alguien en la empresa, nadie paga o nadie pagó. Todos los clientes siempre se quejan. Esto es lo único que se puede hacer. Y antes de pasar a la pregunta, veamos qué nos sucede en el cuerpo cuando alguien nos dice algo así. ¿Qué te pasa cuando alguien te dice nadie pagó? Todos se quejan. Todos siempre se quejan. Esto es lo único que se puede hacer. Entonces voy a pedirles que piensen en este momento y que escriban en el chat o que abran los micrófonos ejemplos de generalizaciones en conversaciones reales que recuerden. Cosas que les hayan dicho, cosas que dijeron, noticias fresquitas, noticias que hayan escuchado hoy, ayer. ¿Qué ejemplos traen ustedes de generalizaciones? Y María Rita, si querés ir leyéndoles. Hay comentarios. Hay comentarios anteriores, pero ya quedó. Sí, ajá. Bueno, si lo... Sí. Por ejemplo, Julissa dice, me limita. Lourdes Ruiz dice, todos los hombres son iguales. No es cierto. Acá hay un dicho muy
muy común es mujer al volante, peligro constante, ¿no? Como que si una mujer maneja, es seguro que lo está haciendo mal. Que Cuando como dice dicen, Caco, es mentira, ¿eh? no, cuando dicen todos estamos de acuerdo. Ujú, Acá dice, todos son corruptos. ujú. ¿Se acuerdan en Argentina esa época que se vayan todos? Sí. Ujú. Ahora, ¿cómo nos limita ese todos? Más allá de pensarlo, les pido así como hicieron antes. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando, por ejemplo, Ricardo, te dicen todos los hombres son iguales? Y vos sabés que, bueno, son iguales. ¿A qué se referirá, no? Igual de amorosos, responsables. Bien, y acá, ¿vieron que cada uno llena con información de su propia cosecha? Vaya a saber si la que lo dijo o el que lo dijo pensó eso, pero entendiste eso y está bien, cuando no es claro, el otro interpreta. Y acá alguien dice que cuando escucha o cuando ve eso se le atora la garganta. Pero yo pienso que pasa algo y es que cuando se generaliza, normalmente interpretamos algo malo. Cuando dicen todos los hombres son iguales, también lo dicen con las mujeres, todas las mujeres son iguales, solemos interpretar que es algo malo, que esa generalización que nos están haciendo es algo no tan bueno, no tan chévere. Y pienso que es que no nos gusta, que nuestro cuerpo rechaza que nos generalicen, en que nos traten como iguales porque no nos están viendo a nosotros mismos. Pienso que es muy común eso, esa reacción de pensar que esa generalización es algo no bueno. Ujú. Y Julissa, que lo estuvo procesando, ahora escribe, me tensa y me pone a la defensiva. Ujú. Y seguramente también hay generalizaciones que son muy, esas que llamamos positivas. Si yo digo, todos me quieren, todo me sale bien, todo es bellísimo. Existen de las otras también. Precisamente los ejemplos que yo traje no eran de esos. Sí, María Rita. Algo, a mí me gusta mucho trabajar con los refranes, ¿no? Estas frases hechas que utilizamos todo el tiempo en el lenguaje. Acá hay una frase que es de un libro muy telúrico, el Martín Fierro, que dice, al que nace barrigón es al ñudo que lo fajen. Es decir, si naciste con barriga vas a morir con barriga, no importa qué es lo que hagas, esta persona que sos va a seguir siempre igual, o qué sé yo, más vale pájaro en mano que 100 volando. Estas cuestiones que también son generalizaciones. Claro. Las usamos todo el tiempo y pensamos desde ahí muchas veces. Entonces vamos a las preguntas. Si alguien viene y les dice, nadie paga o nadie pagó, ¿qué le preguntarían? ¿Quién es nadie? Ujú. ¿Quién es nadie? ¿Quién específicamente no pagó? Y a lo mejor sí hay un 40% que no pagó, un 30%, un 50% que no pagó, pero no es el 100% que es lo que nadie me está diciendo. ¿Quiénes esperabas que pagaran? Bien. Dependiendo del contexto, vamos a elegir la pregunta adecuada relacionada con eso específico que queremos saber. Lo que pasa es que, ¿por qué decimos nadie pagó? Seguramente pagó poca gente. Y me siento tan frustrada que, bueno, frustrada, enojada, molesta, digo, nadie pagó, nadie pagó. ¿Hubo alguien que sí haya pagado? Entonces tenemos estas preguntas que van a esa cosa más específica. Cuando la general, acá tenemos bien cuántos pagaron o cuántos no pagaron. Excelente. Esto de ir a lo específico, porque si desde la emocionalidad de la generalización del que nadie pagó, del que lo dice, que está bastante frustrado, al que lo recibe, y eso saben que se contagia, y lo tomamos
así exactamente como lo dijeron, ¿cómo nos sentimos? Bueno, hace un ratito dijeron, el nudo en la garganta, en el pecho, estoy flotando. Entonces, en lugar de quedarnos con esa información, preguntemos. Entonces, ¿qué tipo de preguntas se les ocurre que podemos hacer para las generalizaciones? Las generalizaciones, estas de todo, nada, siempre, nunca. ¿Cómo preguntarían? No es preguntar por preguntar, porque a veces decimos que los que usamos el metamodelo nos transformamos en metamonstruos, porque estamos preguntando todo el tiempo, aun cuando no hace falta. No es cuestión de preguntar cuando no hace falta. Es cuestión de preguntar teniendo bien en claro qué es lo que queremos saber. Entonces, cada uno de los que escribieron algunas generalizaciones, ¿pueden pensar en qué pregunta le harían a esa generalización o a la persona que utilizó esa generalización o a ustedes mismas, cuando en la conversación interna se dijeron eso? Esto de hacernos a nosotros preguntas para desarmar, disolver, suavizar creencias limitantes o conversaciones que nos quitan esa fuerza, ese poder, esa convicción interna de que las cosas son posibles. Yo recuerdo cuando averigüé acerca de la casa donde vivo por primera vez y me contaron, la casa era mucho más grande de lo que yo me imaginaba que podía ser. Entonces llamé por teléfono, me describieron la casa, corté y lo primero que me dije, esto no es para mí. E inmediatamente, con el metamodelo súper activado internamente, ¿qué me pregunté? ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste que esto no es para vos? Entonces volví a llamar y dije, ¿puedo ir a verla? Esto no es para mí, no es una generalización. ¿Qué sería? Una distorsión, una eliminación. ¿Qué tipo de oración le parece? Si yo me digo, cualquier persona se dice, esto no es para mí. ¿Qué le está faltando? ¿Es un limitante? ¿Sí? ¿Y qué está? ¿Es una limitación? ¿Distorsión? ¿Distorsión por qué? Mercedes, quiero ver si lo puedes explicar. No veo dónde estás. Ahí te vi. ¿Por qué sería una distorsión? Esto no es para mí. Yo también pensé lo mismo, Laura, y yo lo pondría porque tú pusiste como distorsión, es una versión simplificada, ¿no? Entonces es como algo bien cortito. O sea, nada más estoy viendo una sola parte de todo lo que hay, entonces eso me lleva a distorsionar como lo que es, ¿no? Desde ahí yo lo vería. Bien, acá están diciendo, es una creencia limitante, supone una limitación, tu propia creencia lo distorsiona. Podemos decir que las creencias son generalizaciones también. Todas las frases que nombraba María Rita hace un rato son generalizaciones. Pero no importa el nombre que tengan, hoy no vamos a entrar en la categoría, bueno, no tenemos mucho tiempo para ver exactamente cuál es distorsión, cuál es generalización. Sí, estamos viendo qué preguntas podemos hacer para tener información de más calidad y sobre todo para que el cuerpo deje de tener esas sensaciones que ustedes describieron que estaban teniendo cuando algo no les cerraba con esa información.
puede ser, perdón, ¿no? Que esté relacionado a la programación que tenemos todos, inclusive culturalmente, que está relacionado con la escasez. Siempre es escaso para nosotros, siempre es prohibitivo para nosotros, siempre el límite es para nosotros. Creo que eso opera muy fuerte en casi todas las culturas. Y digo, como la cultura es transversal, o sea, nos movemos, creemos y construimos a partir de una escasez permanente. Ujú. Podría ser, Alejandra, sí, sí, sí. Si bien ahora estoy hablando más de la cosa lingüística, Sí. podría haber un trasfondo cultural ahí, sí, por supuesto. Yo lo veo también como una generalización pensando en la cantidad de cosas que yo creo que no son para mí. Entonces, este tipo de casa, con este tipo de ropa, con este tipo de mundo al que yo podría ingresar si estuviera viviendo ahí. O sea, eso somos la historia que nos contamos, pero somos mucho más que la historia, ¿no? Trayendo esto que dice Alejandra, sí, desde lo lingüístico, si me paro desde el lugar de la escasez, sí puedo pensar, esto no es para mí, es demasiado para mí. Si yo me paro desde el lado de la abundancia, sí, ¿por qué no preguntarte, como te dijiste vos, quién dijo que esto no es para mí? Si me paro desde el lado de la abundancia, esto es para mí, vamos a verla, puedo verlo, trayendo esto que trae Alejandra, ya no desde el lado cultural, sino desde el lado de cómo nos paramos nosotros. Claro. Y como dice Dan, acá es las creencias que están instaladas en la mente colectiva de una comunidad entera. Realmente, sí, esas creencias que, como veíamos Dan con Stephen Gilligan, que a veces se transforman en las grandes, como si fueran maldiciones generacionales, y las repetimos, hasta que descubrimos una herramienta como el metamodelo del lenguaje y empezamos a cuestionarla, ¿no? ¿Es tan así como esto que me estoy diciendo, como esto que dice mi cultura, como esto que me dije toda la vida? Entonces, ¿qué le preguntarían volviendo a la pregunta esta? Habíamos visto ya la de nadie pagó, y teníamos otra, nadie pagó, teníamos todos los clientes siempre se quejan. ¿Qué preguntarían ahí? Yo preguntaría la misma palabra que estamos usando para generalizar. Es decir, si me dices nadie pagó, yo preguntaría nadie. Si me dices todos son iguales, yo preguntaría todos. Esa sola palabra pienso que tiene una connotación interna de ponernos a pensar, uy, de verdad, puede que sí, puede que uno no, puede que uno sí, puede que alguien haya pagado, yo solo esa pregunta, solo esa palabra que usó la otra persona para generalizar, pero con pregunta, solo esa preguntaría y eso haría que la otra persona realmente, o que todos pues realmente lo pensemos, si es verdad o no. Acá tenemos otra, específicamente quién o de qué se quejan. También podríamos preguntar, ¿a qué te estás refiriendo cuando decís que se quejan? Porque a lo mejor quejan es una interpretación, un juicio acerca de lo que están diciendo. A lo mejor no es una queja, sino que es mi interpretación que eso que están diciendo es una queja. En la otra oración, ¿esto es lo único que se puede hacer? ¿Qué preguntarían? Esto es lo único que se puede hacer. Yo seguiría con mi pregunta, le diría, lo único, ¿realmente crees que no hay? La persona dice, sí, lo único. ¿De qué otra forma? Le diría, ¿realmente piensas que no hay otras
opciones, otras alternativas para lo que esté pensando. ¿Podrían existir otras alternativas, otras opciones? ¿Qué opciones has buscado? ¿Sí? Perdón, en el chat comentan que María Marta, ¿qué podemos hacer diferente? Ajá. Olga Saldarriaga dice, ¿qué opciones has buscado? Bien. Vayan Es lo único, está bien. notando qué es lo que les va pasando cuando hacen la pregunta. Todavía no tienen la respuesta, pero al hacer la pregunta. Y noten esto, que preguntar es una gran declaración de independencia. Yo no estoy presa de lo que entendí inicialmente. Tampoco de las emociones o de las sensaciones que se despiertan ante algo que no comprendí en su totalidad. Yo puedo elegir no comprarme eso que están diciendo e ir más profundo. Llegar a ver a la persona que lo está diciendo, a su contexto, lugar, tiempo, ver desde dónde lo dicen. Sabemos que hay personas que se ofenden, que toman todo como ataque, que están con la vulnerabilidad a flor de piel, que interpretan algunas cosas como insultos, como ofensas, como comentarios tendenciosos, impertinentes. Lo cierto es que al preguntar, nos corremos de todo eso. La persona no nos está diciendo eso a nosotros, está diciendo lo que puede decir de acuerdo al acceso que tiene a lo que realmente le está pasando. Hasta que no preguntamos, no sabemos. ¿Qué querés decir con eso que estás diciendo? Y con el corazón en la mano, a ver si realmente queremos saberlo. Porque a veces no queremos saberlo, preferimos cerrar ahí e irnos para otro lado. Vamos a practicar en estos últimos minutitos algunas más. Otro tipo de preguntas, muy poquitas más. Si tuvieran por ejemplo, la gente dice que no es posible. La gente dice que no es posible. La gente. Abra el micrófono libremente. Si yo estuviera en una empresa, por ejemplo, y tuviera que resolver algo y alguien a quien le consulta me dijera eso, bueno, primero le pediría que me dijera qué gente específicamente, o qué otros sectores podrían aportar una mirada diferente, dado que esos otros sectores no dicen que no es posible. Bien. Entonces ahí estaría bueno preguntar, ¿qué gente dice que no es posible? Bien. No lo conseguirán. No lo conseguirán. ¿Por qué? ¿Por qué no se va a conseguir eso? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué crees que no se va a conseguir eso? Exacto. Sí. Si bien en algún momento nos decían que en el metamodernismo se preguntaba por qué no es tan así, por qué crees, es una pregunta muy válida, ¿por qué indaga acerca de creencia? Sí. Y digamos, saber el fundamento, o sea, qué es lo que valida eso que no se va a poder hacer, digamos, ¿no? Y además, fíjense que nos falta un sujeto. ¿Quiénes no lo conseguirán? ¿Quiénes son los que no? Tanto en la primera como en la segunda, nos falta lo que llamamos un índice referencial. O sea, no sabemos de quién estamos hablando. Veamos la próxima. Me han arruinado.
¿Qué falta ahí? ¿Qué preguntarían? Pues pudiera ser como lo mismo, ¿quiénes, no? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Cuántas veces escuchamos oraciones así, inmediatamente llenamos nosotros? Me han arruinado, bueno, inmediatamente pienso en los socios, los políticos, de acuerdo a la conversación interna que yo tenga, o lo que haya visto en el noticiero, lo que haya visto en internet, un ratito antes seguro va a ir ahí a rellenar esa oración. Es muy difícil. A cuando Maradona dijo me cortaron las piernas, ¿no? Y a partir de ahí, claro, porque cuando vos decís me han arruinado y te pones en esa postura, te victimizás, en realidad lo que ni siquiera importa quiénes fueron, sino esa manera de mirar cómo limita todas mis posibilidades posteriores, ¿no? Entonces, ¿para qué digo lo que digo? Claro, y sí, obviamente que nos ponemos en una postura de víctimas, y sí, un montón de consecuencias de utilizar este tipo de oraciones. Bueno, es muy difícil. ¿De qué forma te resultaría? Claro, ¿qué es muy difícil, ¿no? Ahí tenemos qué es muy difícil, de qué forma es muy difícil, qué te hace pensar o decir que es difícil. No me gusta cuando me mira así. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué más? ¿Cómo te mira? ¿Cómo te mira? ¿Cómo te mira? Muy bueno. Ahí también podrían llegar a considerar que el mira es como un verbo inespecífico. O sea, ¿a qué te referís con ¿A que qué te te mire? refieres? ¿Sí? ¿Qué es para vos que te mire? Me molesta su actitud. ¿Qué actitud? Ahí sería ¿cuál? ¿Qué ¿Cuál actitud? actitud? ¿Qué actitud específicamente? ¿Qué te genera? ¿Qué cosa específicamente te molesta? Estoy enfadada. ¿De qué? Ujú. No aguanto ese tipo de cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas no aguantás? ¿Qué cosas no aguantás? ¿A qué te referís con aguantar? Claro, definime qué es. Ujú. La comunicación en este sector es mala. ¿Qué querés decir con mala? Este lugar es un desastre. ¿Qué quieres decir con que es un desastre? Ujú. ¿A qué lugar específicamente te estás ¿A qué refiriendo? lugar? Ujú. ¿Es un desastre para vos? Sus ideales están equivocados. ¿Cuáles de sus ideales? Ujú. Ujú. ¿Y qué es que un ideal esté equivocado? Ideal. Lo más importante es triunfar. ¿Qué significa para vos triunfar? ¿Qué es triunfar? La gran pregunta, ¿no? La pregunta del millón. ¿Qué es triunfar? Quedó acá pendiente, Caco dice, ¿desde qué emoción o estado de ánimo está hablando? Claro. ¿Desde dónde está hablando? Por eso no es solo la pregunta que estamos haciendo, sino de qué forma la persona está diciendo eso que está diciendo, de qué forma estoy preguntando y cómo me llega a mí, sobre todo en el cuerpo. Por eso cuando empezamos dijimos que podíamos escuchar de dos maneras, escuchar e indagar de dos maneras, una a través de las palabras y otra a través de nuestro cuerpo. Primero indagándonos a nosotros, somáticamente, para ver qué nos pasa a nosotros, tener conciencia de eso que nos están diciendo, cómo nos llega. Y después volver a nuestro eje y poder hacer la pregunta, no desde las manos así, ¿por qué me decís eso? ¿De dónde sacaste eso? Sino desde el genuino interés. ¿Nos va a salir siempre? No, no nos va a salir siempre. No nos va a salir. Muchas veces
nos van a tocar esos puntos dolorosos y vamos a reaccionar. El gran aprendizaje es empezar a escuchar de otra manera, con más precisión. Yo no hablando de la indagación en general o de la mayéutica, sino de este sistema que es uno entre tantos otros para hacer preguntas. Y este es el modelo de comunicación específica, concreta, clara, que nos sirve para el coaching y que nos sirve para la vida diaria. Después, para el coaching específicamente tenemos otros modelos, que no tenemos tiempo de verlos hoy. Me gustaría que me digan qué se llevan hoy. Porque tuvimos bastante práctica dentro de lo que el poquito tiempo nos permitió. ¿Qué se llevan hoy? Sí. Yo, bueno, primero te agradezco y agradezco a Lulu que está acá, que me invitó. Me hizo mucho sentido esto de sentir en el cuerpo, ¿no? Cuando el otro está hablando y qué estoy escuchando yo cuando el otro habla desde mi cuerpo, no solo desde la mente, ¿no? Sino con todo el cuerpo. Y estos ejercicios de no quedarnos en la superficie de lo que estamos escuchando, sino ir más profundo, ¿no? Así que gracias por todo lo que nos transmitiste hoy. Muy rico. Gracias. Gracias, Vanessa. ¿Quién más quiere compartir? Acá voy a leer algo que dice en el chat. Nos hiciste pensar, reflexionar en lo que decimos. ¿Qué más? Laura. Sí, Olga. Quisiera agradecerte porque a pesar de que somos coaches y a pesar de que estamos en esto todo el día, a veces se nos olvida lo que acabo de decir, que es todo el día. Y se nos olvida cuestionarnos las palabras que decimos, las palabras que escuchamos, estar más presentes. Muy, muy, muy amena tu presentación. Mil y mil gracias. Gracias. Acá hay un comentario en el chat. Una sensación de lleno en mi estómago. Sí, Laura, yo te podría poner que de repente me cuestiono y digo cuántas posibilidades he cerrado por no preguntar. ¿Por qué? Porque a mí sí me genera mucho conflicto cuando dicen todo, siempre, nada. Y a veces es como el final. Entonces a mí lo que me pone es como, a lo mejor faltaba una pregunta. O sea, porque todo lo que tú pusiste pareciera, eso que tú dices, que no hay esa obviedad, pareciera como obvio, pero que de repente no aparece, ¿no? Entonces, que yo creo que si uno se detiene, y eso creo que es lo que más me llevo de lo que compartiste hoy, o sea, me llevo todo, pero lo que más es como cuando yo estoy escuchando al otro, cómo necesito voltearme a ver a mí. De cómo estoy escuchando, ¿no? Cómo estoy recibiendo eso y realmente si quiero estar en conversación con el otro, ¿qué pide de mí? O sea, eso es lo que yo me llevaría. O sea, porque a veces siempre lo dejamos del otro lado y creo que es como, ¿qué pide de mí? Porque yo soy el que quiero, o por lo menos es lo único que puedo como gestionar realmente, ¿no? O sea, si yo quiero conversar contigo, ¿qué va pidiendo de mí esa conversación? ¿Y qué escucha estoy teniendo? ¿Y qué me hace falta preguntar para poder continuar? Eso es lo que me lleva. Gracias, gracias. Leti, esto que acabas de decir me lleva a algo que tengo acá muy cortito que tengo para leer, para terminar. Igual si después alguien quiere decir algo puede decir. Es tomado de un libro de Greg Braden que dice, que habla del cambio entre la pregunta ¿y yo qué gano? A la pregunta ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo compartir? ¿Qué puedo contribuir? ¿Qué puedo ofrecer al nuevo mundo que está surgiendo?
la forma en la cual respondamos a esa pregunta, después de haberla hecho, obviamente, cambia todo. Gracias. Gracias. Sí, Caco. Oye, Laura, yo quería agradecer tu presencia y tu clase tan dinámica que pareció ser 5 minutos, que fue muy, muy confortable estar aquí con ustedes. Y te quería agregar eso, que también en este mundo contemporáneo que es tan rápido, que vivimos tan acelerados, no olvidar que las conversaciones son iterativas y así como nosotros escuchamos, nosotros también estamos, al hacer la pregunta, hacer muy bien los pedidos, hacer muy bien la oferta, hacer de buena manera las promesas también, porque por este apuro podemos cometer errores de no entablar una buena comunicación y así como nosotros nos entendemos bien, no hacernos entender bien. Así que por eso también me quedo un poco con eso me quedo. Sí, Yo gracias. por mi parte quiero agradecer a Marta que me invitó. Me parece que son espacios muy ricos. Como abogada y comunicadora lo agradezco porque me hizo reflexionar automáticamente sobre lo que fue la obra de Paulo Freire para nosotros acá en América Latina, y él justamente hablaba de la pedagogía de la pregunta, ¿no? Entonces digo que actual sigue siendo esa pedagogía de la pregunta y no de la respuesta a la que todos estamos acostumbrados, para la construcción del diálogo. Creo que estos son espacios que siguen siendo muy ricos para la construcción de un diálogo que sea colectivo, participativo, multidisciplinario, así que lo agradezco muchísimo. Gracias, Ale. Acá tenés una... Sí, a partir de una generalización, el coaching es para gente mayor. ¿Cómo se diseña el coaching para jóvenes? Me parece que sería para conversarlo un rato largo en otro momento. Yo preguntaría, ¿quién dijo que el coaching es para gente mayor? ¿De dónde salió esa idea? ¿Quién lo dijo? ¿En qué se basa? Entonces cuestionar eso, porque el coaching puede ser hasta para niños. Y hay tanta gente joven estudiando y practicando coaching. Y nosotros somos todos jóvenes. Además, vámonos, somos todos jóvenes. Hay tanta gente de menos de 30 años que enseña coaching, practica coaching, estudia coaching con menos de 30 años. Sí. Claro, acá también me preguntaría, ¿te referís, el coaching es para, hablando de coaches o hablando de personas que toman coaching? También se podría hacer esa pregunta. ¿A qué te referís? ¿Al coachee o al coach? Bien. 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 Bueno. Dan, ¿vos querías decir algo? Me pareció que así como que amagabas. No, hace un momento, pero era cuando hablaban de las preguntas, ¿no? La importancia de las preguntas. Y yo pregunto, ¿a quién de ustedes en alguna etapa de su educación le pusieron una buena nota por una buena pregunta que habían hecho en clase? Jamás. Jamás. Como decía Paulo Freire, ¿no? O sea, no nos han enseñado que lo importante es preguntar, las respuestas están ahí. Perfecto. Como decía Rilke, vivir las preguntas, hasta que si se contestan, se contestan. Yo creo que para vivir la pregunta hay que estar practicando esto que decía Leticia, de estar ahí totalmente disponible para lo que la conversación está pidiendo de mí, ¿no? Es como la pregunta de qué pide la vida de mí en lugar de qué quiero, ¿no? Es un poco lo que dice Braden, eso cambia todo el juego. Si en vez de estar todo el tiempo preguntándome qué quiero, qué es lo que el hemisferio izquierdo está haciendo con este sesgo atrapante que maneja la mano que toma, y este otro que es
conectado hasta qué está pidiendo la vida de mí, el contexto, la familia, mi equipo, la persona con la que estoy conversando, ¿no? Es un poco lo que hablaron hoy. ¿Qué me está pidiendo la vida que haga? Hoy Tal cual, Laura. Lo que hablamos hoy a la mañana. Hablamos de eso. Hablaron. Sí. Hablaron hoy a la mañana. Bueno, me toca a mí darte las gracias, unas gracias inmensas. No tengo mucho para decir porque gracias a Dios el universo que tenemos acá, que nos está acompañando, te ha dicho cosas hermosísimas y cada uno ha ido tomando alguna de tus palabras. Así que todo lo que me había anotado creo que lo fueron diciendo todos ustedes. Me encantó esto de lo Violandia, ¿no? Esto que siempre creemos en esto que el otro ya lo sabe. Y qué maravilla esto que Leti lo trajo también, esto de que una pregunta nos pudo haber abierto un montón de puertas. Y esto es en las organizaciones, en las empresas, lo vemos a diario. Por eso que ese título que vos le pusiste a la charla, el arte de la indagación, es un arte poder pararnos y poder indagar, poder hacerlo con amorosidad, con un abrazo, esa manera de poder llegar al otro con esta calidez que vos lo hiciste y que nos lo trajiste acá. Me quedo con esto, preguntar es una gran declaración de independencia. Me pareció brillante también que me la apunté. Solo que no es poco darte las gracias desde este espacio, desde Sumar, darte las gracias por tu generosidad, tu dulzura, tu claridad para llegar a todos nosotros. Dar gracias al equipo de Sumar, que como dice Leti, esto no sería posible si no estuviera un montón de gente acá acompañando, al equipo de técnica que también nos acompaña para que todos los detalles salgan adelante. Y me queda también poder invitarlos para mañana, martes 22 de febrero, 10 de la mañana, Lili Rico, y 17 horas, que tenemos acá el honor de tenernos entre nosotros, a Daniel Oli, las 3 mentes en la comunicación digital. Como dice Leti, acá 1 más 1 no es 2, 1 más 1 multiplica. Nos multiplica a cada uno de nosotros, y con que cada uno de nosotros se lleve un cachito de todo lo que escuchamos, bueno, ya llegamos al objetivo. Gracias Leti, como te digo siempre, y gracias a todos ustedes, y gracias Laura. Gracias a ustedes por este espacio y por la invitación. Gracias María Rita también. Vamos a charlar, muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Daniel. Gracias. Hasta mañana, que descansen, adiós. Dale, gracias. Sí, muchas gracias. Hermoso, Laura, gracias de todo corazón. Preciosa charla, hermosa.